Entonces, el país que menos soberanía tenía, el país que menos presencia tenía, era obviamente la Unión Soviética. Estados Unidos ya tenía el respaldo de Francia y de Inglaterra para posicionarse en Vietnam. Entonces, segundo punto. Estados Unidos usó el incidente Maddox para defenderse o para defender su hegemonía en el sudeste asiático. ¿Qué es el incidente Maddox? El incidente Maddox es prácticamente, ¿no?, una intervención marítima, no, dos intervenciones, la primera real y la primera ficticia, que Estados Unidos utilizó como excusa para intervenir de manera militar en territorio vietnamita. ¿Qué es lo que había pasado? Digamos que esta es la frontera terrestre de Vietnam, ¿ok? Y esta es la frontera marítima de Vietnam. Es decir, la playa llega hasta aquí, pero hasta aquí hay mar. Todo esto es mar. Ya lo que había pasado, los barcos vietnamitas habían cruzado en esta zona de aquí. Esta zona de aquí. ¿Ok? Los barcos de Vietnam. Sin embargo, esa zona Estados Unidos la reclamaba como un mar internacional. Es decir, como es zona internacional, podía circular ahí. Sin embargo, no podía ejercer pesca, no podía ejercer recursos económicos. Estados Unidos también circulaba por esta zona, que es el lado sudeste, ¿no?, la bandera de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que había pasado? Había pasado una pequeña confrontación en la cual Vietnam, al registrar que sí le pertenecía eso a ellos, había atacado a las embarcaciones de Estados Unidos. Sin embargo, no era un ataque, digamos, fuerte, no era una embestida que desate una guerra. Pero Estados Unidos acrecentó ese problema y lo utilizó como excusa. ¿Para qué? Para poder invadir a Vietnam, para poder llegar a Vietnam y empezar sus actividades militares. Ahora, Estados Unidos argumentó que hubo un segundo enfrentamiento marítimo, pero esto fue falso. Eso lo inventó ¿para qué? Para extender la invasión en Vietnam, para extender el ejercicio militar. Entonces, eso fue el incidente Manos, ¿no? Supuestamente Estados Unidos quería defender su hegemonía marítima, ¿dónde? En la zona sur, en el sudeste asiático. Pero no. Estados Unidos cometió muchos abusos en esta guerra, mató mucha gente inocente, entró de manera muy brutal, digamos, de manera muy cruel. Entonces, las atrocidades de esta guerra causaron repudio, odio en la opinión pública. El periodismo mundial odiaba lo que estaba haciendo Estados Unidos y es aquí donde surge un movimiento. No sé si ustedes lo sepan, creo que el símbolo es así, ¿no? El movimiento de Peace and Love, el movimiento hippie, como se lo conoce, ¿no? No a la guerra, sí al amor, en este caso. Entonces, Estados Unidos, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todas las atrocidades, a pesar de todos los intentos, y a pesar de los 15 años que duró la guerra, porque fueron 3 los presidentes que extendieron esta guerra, matando gente inocente, a pesar de eso, Estados Unidos nunca ganó. ¿Pero por qué nunca ganó esta guerra? Porque esta zona de Vietnam era una zona tropical, era una zona como la selva peruana, digamos. Los militares estadounidenses no estaban preparados para ese tipo de territorio, para ese tipo de clima. Sin embargo, los vietnamitas sí. Estados Unidos iba con tanques de guerra, con helicópteros, pero aún así, los vietnamitas, también con armas que le daba en secreto a la Unión Soviética, ¿no? Y ganaron, más que ganar, repelieron, ¿no?, a los Estados Unidos. Estados Unidos nunca pudo tomar el control del territorio, nunca. Se posicionó, pero nunca controló. Es distinto posicionarte a controlar, ¿no? Y al final, Estados Unidos, mediante el Tratado de París, Estados Unidos se retira de Vietnam y al final unificó su régimen socialista. ¿Quién? ¿Estados Unidos? No, obviamente, Vietnam, ¿no? Estados Unidos se retira derrotado, sin embargo vende una imagen falsa diciendo que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Pero eso es falso, ¿no? Y eso Estados Unidos hasta ahorita se lo cree. Quiere decir que ganó. Pero ya es mucho más popular, se sabe que Estados Unidos mintió. Incluso hay películas sobre esto, se las recomiendo, chicos. Bien, Vietnam.